Hola a todos. Hoy les voy a dejar un video cortito sobre un tópico que vimos, digamos, no lo vimos en las prácticas, ¿sí? Estaba incluido en las prácticas de otros cuatrimestres, pero bueno, dadas las circunstancias hubo que replantear un poco el contenido de las guías. Así que en el video de hoy les voy a explicar un poquito cómo es el tratamiento para máquinas que operen entre fuentes de temperatura variable, ya sean máquinas térmicas, frigoríficas o bombas de calor, que operen con fuentes que no son de temperatura constante. ¿Sí? Nosotros en la guía hasta ahora lo que vimos es que todas las fuentes de temperatura, ya sea para máquina térmica, frigorífica, para cualquiera, siempre las temperaturas de las fuentes se mantenían constantes. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si esas fuentes cambian de temperatura a lo largo del tiempo? Mientras transcurre este funcionamiento de la máquina, ¿qué pasa si estas temperaturas cambian? ¿Sí? Nosotros no lo vimos, así que les voy a dar un ejemplo de cómo sería el tratamiento para cuando tienen esos ejercicios, simplemente para que tengan el conocimiento de cómo se manejan, ¿sí? Pero bueno, no está incluido en la práctica de este cuatrimestre. Bueno, les dejo este ejemplo que dice que se tienen dos cuerpos, A y B, que tienen igual capacidad calorífica y se hallan inicialmente a las temperaturas TA1 y TB1, siendo la temperatura del cuerpo A mayor a la temperatura del cuerpo B. Y me dice que ambos cuerpos se ponen en contacto, ¿sí? Y se utilizan como fuentes térmicas de una máquina térmica ideal, y tenemos que demostrar que la máquina va a dejar de operar cuando los dos cuerpos alcancen una misma temperatura, ¿sí? Es decir, van a alcanzar una temperatura de equilibrio que va a ser la misma para los dos cuerpos y va a estar dada como la raíz cuadrada de la temperatura A inicial por la temperatura B inicial. Y después me dice que tenemos que demostrar que el trabajo total obtenido tiene esta expresión. ¿Sí? La capacidad calorífica por la temperatura inicial de A más la temperatura inicial de B menos 2 por la temperatura de equilibrio. Entonces, bueno, tenemos la máquina térmica, ¿sí? Que para un instante puntual va a tener, para el instante inicial, esta fuente va a ser la temperatura A1, va a tener la fuente de temperatura, va a ser el cuerpo A que tiene temperatura A1, y la fuente fría sería el cuerpo B que tiene una temperatura TB1. Esto únicamente para el instante inicial, ¿sí? Porque como dijimos, a medida que transcurre el tiempo, esa temperatura me va a ir cambiando porque el cuerpo que está más caliente se va a ir enfriando y el cuerpo que está más frío se va a ir calentando hasta que los dos alcancen una misma temperatura. Entonces, lo que tengo que hacer, primero que nada, es plantear primer principio al cuerpo A, que es el cuerpo que funciona como fuente caliente, que en definitiva es un sólido, ¿sí? ¿Y por qué lo tengo que plantear así y no como veníamos considerando? Es porque punto a punto en el tiempo, digamos, segundo a segundo, la temperatura me va a ir cambiando. Entonces esta expresión la tengo que plantear de manera diferencial para que yo pueda ir sabiendo tiempo a tiempo cómo es esta relación, ¿sí? Entonces, este cuerpo A lo único que va a hacer es enfriarse, ¿sí? Porque dijimos que era el que estaba más caliente, entonces no voy a tener una interacción de trabajo. Entonces me va a quedar que el diferencial del calor que libere el cuerpo A va a ser proporcional a la capacidad calorífica de A por el diferencial de temperatura de A, ¿sí? Esto ya no es un delta U, sino es un diferencial, porque estoy evaluando de manera diferencial la ecuación de primer principio. Entonces, lo mismo hago para el cuerpo B, ¿sí? Lo mismo, no voy a tener trabajo, entonces el diferencial de calor me va a quedar expresado como la capacidad calorífica por el diferencial de temperatura. Esto únicamente planteando primer principio los cuerpos sólidos aislados, pensándolos únicamente como un cuerpo sólido al que yo le estoy planteando primer principio, pero no estoy considerando acá nada que tenga que ver con la máquina térmica, ¿sí? Es solamente primer principio a cada uno de los cuerpos. Entonces, cuando yo voy a la máquina térmica y digo, bueno, este cuerpo A está liberando una cierta cantidad de calor, que va a ser este Q caliente que va a estar ingresando a la máquina térmica ideal que yo estoy considerando que va a existir entre cuando pongo en contacto estos cuerpos. Entonces, el cuerpo B va a actuar como la fuente fría, entonces el calor que reciba el cuerpo B va a ser proporcional al Q frío, ¿sí?
Entonces, dijimos que la máquina térmica era una máquina ideal, entonces yo puedo plantear esta igualdad. Puedo decir que el diferencial de Q caliente sobre el diferencial de Q frío va a ser proporcional a la T caliente sobre la T fría, que estas temperaturas son variables, ¿sí? Tiempo a tiempo estas temperaturas me van a ir cambiando. Y si reemplazo estas expresiones que tenía acá arriba, me queda de esta manera, ¿sí? Tengo las capacidades caloríficas de los dos, que son la misma, por los diferenciales de temperatura me va a quedar igual a la temperatura de A sobre la temperatura de B. Esto únicamente reemplazando, ¿sí?, las expresiones que yo obtuve de primer principio para cada uno de los cuerpos y considerando que el cuerpo A es la fuente caliente, el cuerpo B es la fuente fría. Si yo me quiero sacar de encima estos valores absolutos, yo voy a tener acá que poner un menos, ¿sí?, porque voy a estar considerando que un calor está ingresando y el otro calor está saliendo, ¿sí? Entonces yo le tengo que poner ese menos para poder sacar estos valores absolutos y eso me va a quedar igual a este cociente de temperaturas. Dijimos que las capacidades caloríficas son las mismas, entonces se me cancelan acá y me queda que el diferencial de la temperatura del cuerpo A sobre TA va a ser igual a menos diferencial de TB sobre TB. Y entonces acá lo que puedo hacer es integrar entre las temperaturas iniciales de cada cuerpo y la temperatura de equilibrio a la que lleguen, que es cuando va a dejar de funcionar esa máquina térmica, ¿sí? Simplemente reacomodo. No, acá ya estaba reacomodado, ¿sí? Tengo de un lado todo lo que es temperatura de A, de otro lado todo lo que es temperatura de B, ¿sí? Y simplemente integro entre estos dos extremos. Acá para sacarle este menos, lo que hago es invertir los extremos de integración, ¿sí? Por eso ven que acá me queda, acá integraba entre TB1 y T de equilibrio, acá saco este menos y pongo T de equilibrio y TB1. Integro estas dos ecuaciones, esta igualdad, perdón, no estas dos ecuaciones. Integro la igualdad y me queda que los logaritmos de la T de equilibrio sobre TA1, el logaritmo de T de equilibrio sobre TA1 es igual al logaritmo de TB1 sobre T de equilibrio. Aplico la exponencial a esto y lo que me queda es que la T de equilibrio al cuadrado es igual a TA1 por TB1, o lo mismo que veíamos al comienzo, que la T de equilibrio va a ser la raíz cuadrada de este producto de las temperaturas iniciales, ¿sí? Esto es lo que tendría que plantear siempre que yo tengo fuentes de temperatura variable. Voy a tener que plantear primer principio en forma diferencial, si yo tengo que calcular algún calor, ¿sí? Y voy a tener que plantear todo esto en forma diferencial justamente para poder considerar que tiempo a tiempo esas temperaturas de las fuentes me están cambiando. Bueno, acá ya sabemos que esta va a ser la temperatura de equilibrio, entonces lo que me queda calcular es cuál es el trabajo que produce esta máquina térmica, ¿sí? Y para eso lo que tengo que hacer es plantear primer principio a esta máquina. Voy a tener que la sumatoria de los calores menos la sumatoria de los trabajos es igual a delta U, ¿sí? Y como esto es un ciclo, el delta U va a ser 0, entonces me queda que Q caliente más Q frío menos el trabajo es igual a 0. Recuerden, yo acá estoy poniendo Q caliente más Q frío porque esto es una sumatoria, pero acá cada uno va a tener su signo, ¿sí? Entonces ahora vamos a analizar el signo que tiene cada uno. Yo sé que el calor que tiene que ingresar a esta máquina, ¿sí?, va a ser positivo. Pero ¿qué pasa? Este cuerpo, cuando yo planteo primer principio acá, veo que este cuerpo se está enfriando, ¿sí? Entonces, cuando yo planteo primer principio, este delta de temperaturas me queda negativo, ¿sí? Porque el calor que este cuerpo tiene lo está liberando. Entonces yo le tengo que poner un menos acá para hacer que este calor que ingresa a la máquina sea positivo, porque justamente está ingresando a la máquina. Por eso le tengo que poner este menos acá. Y bueno, en este caso me queda de la misma manera. El T de equilibrio va a ser mayor que la temperatura B1. A ver, no, el T de equilibrio es mayor que la temperatura B1. Entonces este delta me queda positivo, pero yo sé que este calor tiene que ser negativo, entonces por eso es que le pongo este menos. Ahí está, ¿sí? Si yo tengo que considerar que el calor que ingresa es positivo, el calor que sale es negativo, ¿sí? Entonces me queda de esta manera, y eso va a ser igual al trabajo neto que pueda producir la máquina térmica. Entonces, si reacomodamos un poco todo eso,
El calor específico de A es igual al calor específico de B, entonces lo saco como factor común y me queda multiplicado por la temperatura inicial de A más la temperatura inicial de B menos 2 por la temperatura de equilibrio, ¿sí? Y llego a lo que me decía el enunciado, que ahora lo vamos a poner, así no nos equivocamos. El enunciado decía que la temperatura de equilibrio era la raíz de del producto de las temperaturas iniciales, que llegamos a eso, y que el trabajo tenía esta forma, ¿sí? La capacidad calorífica por la suma de las temperaturas menos 2 por la temperatura de equilibrio. Bueno, esto es básicamente lo que tendrían que hacer si tienen que calcular o tienen que hacer algún cálculo con una máquina, ya sea térmica, frigorífica o bomba de calor, que tengan fuentes de temperatura variable, ¿sí? Siempre que tengan, ya sean las dos fuentes variables, o sea, una sola de las fuentes de temperatura variable, tienen que plantear primer principio en forma diferencial para poder tener en cuenta que esa temperatura no es constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, es lo que les puse acá. Si trabajan con fuentes de temperatura variable, deben plantear primer principio y las ecuaciones de la máquina térmica o la máquina que estén considerando en forma diferencial. Si tienen alguna duda de esto y quieren ver algún otro ejercicio, me consultan. Pero bueno, como les decía, se los quería explicar en un video aparte, como para que ustedes sepan que existen este tipo de ejercicios y que podrían llegar a toparse en algún momento de la carrera con alguna fuente de temperatura variable, y bueno, para que sepan cómo trabajar en ese caso. Bueno, listo chicos, nos vemos en la próxima clase.